Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos en este estudio. Este es el estudio número 7 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Como hemos dicho en el estudio anterior, dijimos que íbamos a tratar el tema del juicio sobre los vivos en 3 dimensiones diferentes. A saber, número 1, a través de la tipología. Lo hemos visto en el estudio anterior, Esaú y Jacob, la separación de 2 hermanos gemelos que venían en riña desde el vientre de su madre. Finalmente Dios redime a Jacob y destruye a Esaú, tal como lo vimos en el estudio anterior. La segunda forma como íbamos a presentar el juicio sobre los vivos es a través de las parábolas. Y esa es la forma que vamos a usar hoy. Y el último es a través de los profetas. Y esa evidentemente será en los estudios posteriores. Pero hoy, antes de iniciar nuestro estudio de el juicio sobre los vivos, parte 7, quiero llevarlos a ustedes a una cita de reflexión que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 46. Pongamos atención a esta cita porque nos permitirá comprender un asunto importante para nuestro pueblo hoy. Dice lo siguiente, es página 45. Dice lo siguiente: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Esta cita que hemos leído del espíritu de profecía nos identifica un punto muy importante. Primero, Dios tiene una iglesia en esta tierra hoy. Eso es indiscutible. Existe una iglesia que profesa, o por lo menos es la que receptora de toda la verdad necesaria para esta generación. Pero ella hace una pregunta en la cita que hemos leído. ¿Tiene Dios una iglesia viva hoy, Dios, en la tierra? Y ella responde de una manera incompleta. Y digo incompleta porque no afirmó que fuera una iglesia viva. Dice en la respuesta que ella da, Dios tiene una iglesia, pero no dice que está viva. Y da una razón evidentemente de por qué ella no dice que está viva. Dice que la razón por la cual esta iglesia no está viva es porque tiene trigo y tiene cizaña en su medio. Ojo lo interesante a esto. La razón por la cual la iglesia está en una condición de muerte es porque hay 2 plantitas mezcladas en la misma iglesia. Como ya ustedes pudieron percibir, hoy vamos a tratar la parábola del trigo y la cizaña. Esa parábola es concerniente al juicio, es concerniente a la siega, tiene que ver con una separación, tiene que ver con la purificación de los santos y la destrucción de los impíos dentro del pueblo de Dios, dentro del mismo campo. Es decir, tiene que ver con una obra extraña que Dios va a realizar sobre ese campo, y a través de una parábola nos ha querido describir la forma de cómo Él lo va a hacer. Para los que conocen y saben de agricultura, no se les va a hacer difícil entender la parábola. Porque realmente la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con un asunto de agricultura, o con un método de agricultura de la época de Cristo. Y antes de entrar de lleno, invito a todos que solemnemente nos arrodillemos y oremos a nuestro Dios. Querido Dios, gracias porque nos ha permitido estar juntos en este estudio a través de la tecnología.
Pedimos su Espíritu. Guíanos a toda verdad. Ilumina nuestra mente. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender las preciosas gemas de verdad que usted ha revelado a través de las Escrituras. Santifícanos, oh Dios, en tu verdad. Llénanos, oh Dios, de tu Espíritu. Quédese con nosotros y perdone nuestros pecados. Escóndanos detrás de la justicia de Cristo y ayúdanos a encontrar socorro a través de los medios de nuestro Salvador. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la cita que leímos del Espíritu de Profecía, en el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 45, se nos decía o se nos advertía de una iglesia en dos fases. Es decir, la hermana White está explicando que la iglesia que no está viva es la iglesia que representa la iglesia militante. Y que la iglesia que evidentemente va a estar viva es la iglesia en su etapa triunfante. Es decir, es la misma iglesia, solo que en dos etapas diferentes y en dos tiempos diferentes. ¿En cuál etapa estamos ahora? Sencillo, estamos en la etapa militante. Eso quiere decir de que en la etapa militante estaremos mezclados. Es decir, estará el trigo y estará la cizaña juntamente en el mismo campo. Es decir, en la misma iglesia. Pero no será así cuando pasemos a la etapa triunfante. En la etapa triunfante solo va a pasar el trigo. Es decir, logrará cruzar hacia esa etapa solamente aquellos que hayan vivido a la altura de la verdad y hayan vivido esa verdad que Dios reveló al pueblo adventista del séptimo día. Eso quiere decir que todos aquellos que hasta este mismo día han estado jugando con su salvación, han querido llevar un cristianismo a su manera, han querido llevar un adventismo a su forma y medido a sus criterios, tarde o temprano, es decir, más temprano que tarde, tendrán que ser quitados dentro del pueblo de Dios. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Y cómo va a hacer eso? Es eso lo que vamos a tratar en este estudio. Es decir, Dios nos va a presentar a la luz de una parábola basado en la agricultura de cómo es que el agricultor celestial va a hacer esta separación y va a tener que dividir a su pueblo, sacar de su pueblo a todos aquellos que hagan tropiezo y que en lugar de exaltar la verdad, la estén pisoteando. Ahora, mis queridos hermanos, quiero llevarles a ustedes al libro de Mateos en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Aquí yo quiero que ustedes pongan atención a estos dos versículos bíblicos. Versículo 34 y versículo 35 del capítulo 13 de San Mateo. Dice lo siguiente: todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. La Escritura nos dice que había una profecía que específicamente está en Salmos, donde se nos advierte de que el método que Jesús iba a usar para hablarle al pueblo judío, es decir, al pueblo de su época, era precisamente en parábolas. Hay algunas personas que minimizan las parábolas. Hay algunas personas que las rebajan a simples anécdotas, refranes o dichos. Y al minimizar las parábolas, lo que están haciendo es minimizar la verdad que Dios ha querido revelar, los misterios que Dios ha querido revelar a través de las parábolas. Las parábolas de Cristo, mis queridos hermanos, son misterios o son la revelación de misterios que Dios tiene concerniente al reino de Dios, concerniente a su pueblo en esta tierra.
el ignorarlos, el minimizarlos o el hacerlos a un lado, esto equivale a ignorar la verdad expresada por los labios del mismo Señor Jesús. Por eso es que las parábolas no simplemente son anécdotas, ni tampoco son refranes, son verdades que están ahí reveladas a través de ilustraciones y de costumbres y de acontecimientos que ocurrían en la esfera del tiempo de Cristo cuando Él estuvo relatando estas parábolas delante de sus oyentes. Hoy vamos a tratar la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a analizarla punto por punto y vamos a evaluarla. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para su iglesia a través de esta parábola? Hermanos queridos, estamos tratando el juicio sobre los vivos en la iglesia de Dios. Y esta parábola es la parábola central de ese tópico en relación al juicio. Vayamos una vez más a San Mateo, pero en el capítulo 13, pero ahora vamos a ir al versículo 24 hasta el versículo 30. Dice lo siguiente: les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versos 26. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versos 28. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versos 29. Mas él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Jesús pretende dejar un principio en la mente de sus oyentes: que todo hijo de Dios tendrá su tiempo de prueba y tendrá su oportunidad para desarrollarse, ya sea para la inclinación al mal o ya sea para la inclinación al bien. Pero todos los hijos de Dios tendrán la misma oportunidad, así como el trigo y la cizaña. Tendrán el mismo sol, tendrán la misma lluvia, tendrán tendrán el mismo aire, tendrán las mismas facultades y los mismos privilegios que los demás. Es decir, no habrá diferencia entre uno y el otro. Pero solamente cada uno determinará de acuerdo a su origen cuál es el fruto que va a producir al final de la cosecha. Ahora, quiero que sigamos leyendo porque los discípulos se quedaron intrigados con la parábola. Los discípulos empezaron a ver de que la parábola había sido demasiado compleja para poder ser comprendida. Así es de que se le pidió a Jesús que les explicara la parábola. Y entonces nos dice el versículo 37. Bueno, el versículo 36. Entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa, y sus discípulos vinieron a él y le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Es decir, no comprendieron qué es lo que Jesús quiso explicar en relación a la cizaña. Respondió a él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y lo lanzará al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí Jesús ha explicado el asunto ya de la parábola. Los discípulos quedan intrigados, no están entendiendo ni comprendiendo qué es lo que Jesús está queriendo enseñar a través de esta parábola. Y miren lo interesante. Ambas plantitas iban a crecer en un campo. Y evidentemente el símbolo o el elemento que Jesús está usando para todo aquel agricultor de la época le iba a ser muy bien fácil entender que se está refiriendo a las plantas buenas y a la maleza que sigue o que surge o que crece juntamente con las plantas buenas en un campo. Hay elementos importantes que yo quiero que resaltemos o que yo quiero que pongamos atención. Jesús ha resumido la parábola, la ha leído, la ha expuesto, se las ha enseñado a sus discípulos, pero también la ha explicado. Es decir, ha dado su significado. Y no hay mucho que agregar en relación al significado que Jesús le dio. Y miren lo interesante. Hay elementos que vamos a considerar. Primero, vamos a considerar desde cuándo esa parábola tiene su inicio. Es decir, desde cuándo iba a empezar el cumplimiento de esa parábola. Porque esa parábola tiene que ver con un proceso de siembra, mantenimiento y cosecha. ¿Me explico? Siembra, mantenimiento y cosecha. 3 fases tiene esa parábola. Quiere decir que tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Empieza con la siembra y termina con la siega. Es decir, termina con la cosecha de ella. Y ojo lo interesante en este asunto. Entonces, ¿desde cuándo vamos a tomar esta parábola? La Escritura nos habló cuando Jesús explicó la parábola. Jesús dijo en el versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El Hijo del Hombre. Para eso tenemos que ver entonces desde cuándo Jesús es el Hijo del Hombre. Evidentemente Jesús es el Hijo del Hombre a partir del momento que Él nació del hombre. Es decir, a partir del momento que Él nació de un ser humano. Desde entonces se le puede llamar Hijo del Hombre. Antes de ese tiempo no se le puede llamar Hijo del Hombre porque Él no procedió de ningún hombre, sino que existió con el Padre Eterno. En otras palabras, la parábola está partiendo desde el tiempo de Cristo hacia adelante. Es decir, desde que Cristo se encarnó en la humanidad y se presentó como hombre en esta tierra. Desde ese momento, cuando Él es llamado el Hijo del Hombre, la parábola inicia. La Escritura nos dijo de que el Hijo del Hombre es el que sembró la buena semilla. Eso quiere decir de que Él fue el que inició a sembrar el trigo en esta tierra. Y evidentemente Él y sus siervos, porque dice que contrató siervos. El Hijo del Hombre contrató los siervos. Pero también dice que esa siembra la realizó en un campo. Quiere decir que hay un campo en la escena. Para poder descubrir cuál es el campo en el cual el Hijo del Hombre depositó la buena semilla, solamente es de identificar en qué escena o en qué lugar Jesús vino a la existencia, dónde fue que Jesús se encarnó. Y vamos a descubrir lo que fue dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío de la época. Entonces el Hijo del Hombre sembró la semilla ahí, es decir, en ese campo. Y evidentemente tenemos que descubrir
qué es el campo en sí, en concreto. Porque Jesús en la explicación que da dice que el campo es el mundo. Para identificarnos que esta parábola se debe de aplicar en una esfera de la tierra. Es decir, en la tierra, no en el cielo ni en ningún otro lado. Pero, ¿en qué parte específicamente de la tierra esta parábola tiene su función o tiene su desarrollo? Que es lo que vamos a ver más adelantito. Vamos a descubrir también de que en esta parábola se nos describen 3 diferentes clases de siervos. A saber lo siguiente: los siervos sembradores, que le ayudaron a labrar la tierra y a sembrar el trigo. Los siervos cuidadores, que le ayudaron a mantener y a cuidar de las plantas que estaban en el campo. Y los siervos segadores, que son los que se encargan de hacer la cosecha y de recoger el fruto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 diferentes siervos: los sembradores, los cuidadores y los segadores. ¿De acuerdo? También tenemos un periodo de noche. Dirá usted, ¿de dónde sacó ese periodo de noche? Porque no lo hemos visto. Dice la Escritura que los hombres se durmieron. Quiere decir de que al dormirse, evidentemente, es porque llegó la noche y tuvieron que dormir. Y fue en la noche, fue mientras ellos dormían, cuando el malo dice que fue y sembró cizaña. También vamos a encontrar de que hay un enemigo. Ya Jesús lo declaró y dijo que el enemigo era el diablo. El diablo fue y sembró la semillita dentro del campo. Y al punto que cuando las plantas crecieron, se pudieron ver la diferencia entre la una y la otra. Muy bien, así es de que tenemos 2 plantas en el mismo campo. También encontramos de que hay un periodo de cosecha. Hay un periodo de cosecha en la cual se va a realizar al final de los tiempos, al final de la siega, evidentemente, de acuerdo a la parábola, al final del año. Es decir, cuando ya es tiempo de cosechar los frutos de la tierra. Y cuando Jesús explicó este panorama de la siega y la separación que Él va a hacer, Él identificó que las cizañas son los hijos del malo y que el trigo son los que sembró el Señor Jesús, es decir, sembró Dios dentro de ese campo. Y Él identificó a los malos, a la cizaña, a todos aquellos que hacen tropezar, evidentemente, y que están de tropiezo dentro del reino de Dios, es decir, dentro de su pueblo. Y a la final dice que estos que hacen tropiezo son sacados y son echados al horno de fuego. Ojo, horno de fuego, no lago de fuego. Horno de fuego. Estamos tratando con una parábola. Y estamos tratando con una parábola que tiene que ver con la agricultura de la época. En la agricultura, en el tiempo de los judíos, es decir, en el tiempo de antes, era prohibido quemar la maleza o quemar las tierras. No se permitía. Entonces habían hecho o hacían grandes hornos en los campos para poder meter toda la maleza de los campos y quemarla ahí. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el horno que estaba en el campo de Dura, allá en el tiempo de Nabucodonosor, cuando arrojaron a los 3 hebreos, aquellos fieles que no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Ese horno estaba en el campo de Dura y evidentemente era usado precisamente para ese fin. Es para que tengamos una idea, cuál era el sentido que Jesús estaba dándole. Y Jesús dijo, así como la cizaña es echada en un horno de fuego para quemarla, así será en el fin de este tiempo. Jesús también dijo que los segadores no son seres humanos. Es decir, los segadores son los ángeles del cielo. Y ya teniendo la idea general de todo este asunto, de todo este panorama de la parábola, ahora vamos a entrar en materia para explicar
desde su inicio hacia su final, todo lo que concierne a esta parábola. ¿Y qué tiene que ver con el juicio de los vivos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Primero, dice que la parábola inicia desde que el Hijo del Hombre sembró la semilla en el campo y contrató evidentemente labradores, es decir, aquellos que le iban a ayudar a preparar la tierra y a sembrar la semilla. Pues bien, ¿qué fue lo que Jesús hizo primero cuando fue ungido al ministerio en la tierra por Juan el Bautista a través del bautismo? Dice que se fue al desierto 40 días y después se fue a Galilea, y en Galilea Jesús empezó a seleccionar un grupo de individuos que le ayudarían para la obra del ministerio, para preparar al pueblo y sembrar el trigo en el campo. Es decir, Jesús contrató, Jesús llamó, invitó a estos labradores para que vinieran a trabajar a su campo. Y estos labradores fueron los 12 apóstoles, los 12 discípulos en ese momento de su contratación. Esos 12 discípulos se iban a encargar de poder sembrar la semilla en el campo. Ahora, ¿qué es el campo? ¿Qué es lo que representa el campo? Palabras de vida del Gran Maestro en la página 49 nos dice lo siguiente: el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Qué es lo que representa el campo de acuerdo a Jesús? Dice que el campo, de acuerdo a Jesús, de acuerdo a la inspiración del Espíritu de Profecía, representa la iglesia de Cristo en este mundo. Evidentemente, entonces encontramos de que en el único lugar donde hay trigo y hay cizaña a la vez creciendo y desarrollándose es precisamente en la iglesia de Dios. En el mundo, todo mundo son paganos, impíos. Es decir, en el único lugar donde podemos contemplar y saber que hay buenos y malos y podemos hacer la diferencia, porque unos exaltan la verdad y otros la rebajan, evidentemente es en la iglesia de Dios. Y entonces la hermana White dice que Jesús, cuando Jesús dijo que el campo era el mundo, quiso decir que es la iglesia de Cristo en este mundo. Entonces quiere decir que el Señor Jesús contrató a 12 apóstoles. Y estos 12 discípulos, al principio eran discípulos, estos 12 discípulos dice que se dedicaron a trabajar y a labrar el campo para poder sembrar la buena semilla. Obsérvese que la misión de ellos fue labrar el campo y preparar el campo para sembrar la buena semilla. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? Es decir, ¿qué es lo que hacen los discípulos tan pronto reciben la comisión de Cristo o el llamado de Cristo? Eso lo puede ver usted muy bien en el libro de Mateos, en el capítulo 10. Vayamos al libro de Mateos, capítulo 10, unos cuantos capítulos atrás. Si ustedes van a ver en Mateos 10, en los primeros versículos, vamos a hablar por lo menos de los primeros 3 versículos o de los primeros 4 versículos, ahí se habla de la elección de los 12 discípulos. Y más adelante, en el siguiente versículo, en el versículo 5, para ser específico, nos dice lo siguiente: a estos 12, es decir, después que Él los eligió, envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por camino de gentiles y no entréis en ciudades samaritanos. Es decir, no vayan a los gentiles, a los paganos, a los mundanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que Jesús hace con los 12 discípulos? Los agarra y los envía. ¿A dónde? Al campo, a la iglesia de ese momento que Dios tenía en esta tierra, donde había trigo y donde había cizaña. Es decir, donde estaban las dos clases de gente. Y dice, mandándolos, id y predicad el evangelio del reino. Es decir, ahí están los siervos de Dios, ahí están los labradores,
el primer grupo de trabajadores, el primer grupo de labradores que él va a ocupar para poder preparar el campo y sembrar el trigo. Pero estos se iban a extender. Después de la iglesia judía, evidentemente vendría la iglesia cristiana. En realidad se iba a fundar con ellos. Y sucesivamente, la Escritura nos dijo, o la Escritura nos decía en la parábola, que mientras los trabajadores, mientras la noche no llegaba, Satanás no pudo sembrar mala semilla dentro de la iglesia de Dios, dentro de ese campo. Es decir, la iglesia se mantuvo relativamente pura. Es una evidencia de eso es cuando Satanás intentó sembrar cizaña dentro de la iglesia cristiana. Cuando ya se conformó la iglesia cristiana, cuando ya se había reunido el trigo, cuando ya se había sembrado el trigo en la tierra. ¿Me explico? Es decir, se eligieron 120 de la iglesia judía, posteriormente se unieron otros de la iglesia judía, pero que estaban afuera de la nación judía, pero eran judíos y que aceptaron el evangelio. Los primeros 3,000 fue allá en el Pentecostés cuando Pedro predicó. Muy bien, en este proceso Satanás quiso meter cizaña dentro de la iglesia primitiva. ¿Y qué pasó cuando intentó meter cizaña? Ojo, los labradores estaban todavía ¿qué? Despiertos, estaban en pleno apogeo, estaban trabajando, preparando la tierra y sembrando la semilla. Entonces dice que Satanás quiso meter a Ananías y Zafira. Y ustedes saben lo que pasó, conocen muy bien la historia. Pedro los confrontó y no permitió que ellos se mantuvieran dentro de las filas de la iglesia de Dios, sino que fueron eliminados rápidamente. Entonces Satanás se dio cuenta que por mucho que intentara meter cizaña mientras los labradores estaban despiertos, le iba a ser imposible. Así es de que prefirió mejor guardar el tiempo y esperar un tiempo para poder sembrar la mala semilla. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que esperó pacientemente, porque él es muy paciente, esperó pacientemente hasta que los siervos labradores se durmieran. ¿Y qué pasó cuando se durmieron? Entonces sí, Satanás podía meter todo tipo de cizaña, todo tipo de mal dentro del campo, es decir, dentro de la iglesia de Dios. ¿Y cuándo es que se durmieron los siervos? Recuerden que estamos tratando con una parábola. Cuando los siervos se durmieron es precisamente cuando cada uno de ellos murieron, es decir, bajaron a la tumba. Cuando esta primera generación de cristianos, comandada por los 12 apóstoles de Jesús en esta tierra, llevando la iglesia a flote en su primer siglo de la era cristiana y en su segundo siglo también, llevando a la iglesia a su estándar más alto hasta ese momento conocido, recogiendo una gran cantidad de trigo que había regado, sembrándolo dentro de la iglesia de Dios para que pudiese dar su fruto a su tiempo. Dice la Escritura que llegó el tiempo cuando ellos tuvieron que bajar a las tumbas, tuvieron que descansar, tuvieron que morir. Y cuando ellos murieron, entonces Satanás sí estaba listo, porque ya no iba a tener la oposición de aquellos siervos que habían tenido la oportunidad de convivir con el Maestro, de convivir con el Hijo del Hombre, con aquel que los había contratado. Entonces dice la Escritura que Satanás entró con toda su fuerza. Incluso el apóstol Pablo habla acerca de la obra que Satanás iba a hacer. Y él le llama el misterio de la iniquidad. Y Pablo dijo, en Tesalonicense, dijo de que ese misterio de iniquidad ya estaba obrando, pero que en el tiempo de él había algo que lo detenía. ¿Saben quién es el que lo detenía? Los apóstoles. Los apóstoles eran el impedimento para Satanás para poder introducir la cizaña y poder corromper la iglesia de Dios. Es decir, poder podrir el campo. Pero cuando los apóstoles mueren, Satanás tiene vía libre y ahora sí está listo para corromper de una vez por todas a ese campo y llenarlo de maleza.
Dice el libro del conflicto de los siglos, página 435 y página 436. Ponga mucha atención a la lectura. Vamos a leerlo. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo inundó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchas permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Hay hasta qué grado esa amistad del mundo que es enemistad contra Dios. ¿Qué ocurrió con la iglesia cristiana? Dice que a medida que los discípulos los apóstoles iban bajando a la tumba, mientras aún vivían ellos, dice que la iglesia permaneció pura, pero mientras ellos bajaban a la tumba, los descendientes de ellos, es decir, aquellos que habían sido adoctrinados por ellos, dice que empezaron a buscar los números. ¿Qué quiero decir con esto? Empezaron a ver el asunto de la iglesia como un asunto de ganancias terrenales. Y empezaron a ver de que cuanto más crecían, más poder iban a tener y más influencia sobre el reino que en ese tiempo gobernaba en esta tierra iban ellos a tener, es decir, sobre el imperio romano. Y dice la inspiración que empezaron a rebajar las normas, empezaron a rebajar la verdad, es decir, a hacer un poco menos restrictivo el asunto para poder ingresar y ser parte de la iglesia cristiana. Entonces, para ese fin empezaron a minimizar y empezaron a atraer una cantidad de paganos, a convertirse en un montón de paganos que por conveniencia propia se estaban uniendo a la iglesia de Dios en ese momento. Y entonces dice que estos paganos, cuando entraban, lo que hacían era de que ellos, como no venían convertidos, ellos venían con sus ideas, venían con sus costumbres, venían con sus ídolos y entraban a la iglesia de Dios con esos ídolos, con esas costumbres, con esas tradiciones paganas. Pero como la iglesia, lo que le interesaban eran los números, los aceptaba con la idea de que cuando ellos se unieran a la iglesia, aparentemente los paganos se convertirían cabalmente al Dios de la iglesia, y finalmente la conclusión fue que fue la iglesia que se convirtió al paganismo. Es decir, aquellos que habían sido llamados para poder ser la luz de la tierra, poco a poco, súbitamente, se fueron convirtiendo en las tinieblas de este mundo. Y súbitamente el paganismo penetró las entrañas de toda la iglesia de Dios.
Y un hecho notable es que el mismo emperador de Roma, es decir, Constantino, se convierte al cristianismo, y después de que los paganos habían obligado a los cristianos a abandonar el cristianismo, ahora eran los cristianos que estaban obligando a los paganos a que se convirtieran al cristianismo. Y una ola de paganismo inundó la iglesia. La cizaña empezó a crecer, a germinar, y empezó a desarrollarse dentro del trigo. Y después los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Persiguieron a aquellos que no quisieron mantenerse leales a los dogmas de la iglesia y que rechazaron la fusión, las ideas, el nuevo sistema de culto que se había implementado. Y la historia nos dice que terminaron persiguiendo a sus propios hermanos, y una gran persecución se desprendió a partir del año 538, cuando la Iglesia Católica Romana empezó a perseguir a todos aquellos disidentes del cristianismo. Hermanos queridos, la noche había llegado. Satanás había sembrado la cizaña, y esa cizaña germinó durante todo ese tiempo, mientras el mundo se envolvía en una terrible oscuridad. Pero recuerden de que los primeros obreros ya murieron, ¿no? Descansaron. Pero más adelante en la parábola se nos dice que hay un grupo de obreros que se percató, que vio. Evidentemente ellos se percatan cuando ya las plantas están grandes. Quiere decir que ya ha pasado un buen tiempo, ya ha pasado la noche de oscuridad donde se sembró la cizaña. La iglesia, el campo está inundado ya de maleza, está inundado de cizaña. Hay un grupo de obreros que se percata, de trabajadores que se percata de que hay dos tipos diferentes, hay diferencias en las plantas que están sembradas en el campo. Y entonces, mis queridos hermanos, estos figurativamente dicen: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Y qué les dice el divino maestro? No vaya a ser que al arrancar vayan a arrancar con ella el trigo. ¿Quiénes son estos obreros? Estos obreros que están viendo este problema son los obreros, son los siervos cuidadores, los que iban a cuidar del campo. Y en el afán de cuidar del campo, se dan cuenta que el campo está inundado de cizaña y hay muy poco trigo, y agobiado. Usted imagínese el trigo en medio de un montón de hierba mala. Imagínese la calidad y la condición en la cual se encontraba el trigo, palidiento, muriéndose, agobiado. Pero aún así, con todo eso, los siervos, al ver esta situación, queriendo ayudar al campo y queriendo que el campo se pueda arreglar y el trigo pueda cobrar fuerza y poder así producir el fruto que se espera de él, se ofrecen para querer arrancar la cizaña. Pero Dios dice: no, ese no es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es cuidar de que aún con todo ello el trigo no perezca. Estos siervos son los que vienen después del periodo del apogeo papal. Es decir, es en la reforma protestante hasta nuestros días. Es decir, hasta nuestros días, todos aquellos que se han levantado y han logrado distinguir entre lo malo y lo bueno, y que se están levantando, ¿sí? Se están levantando como centinelas con trompeta en el pueblo de Dios, para hacer la diferencia y mostrar la diferencia entre uno y el otro, entre la diferencia entre las dos plantas que se encuentran dentro del campo. Aún con todo eso, ya que no tiene la capacidad y que hay posible riesgo de cometer errores, el Señor les dice: no les corresponde hacer ninguna separación, porque viene otro grupo de siervos que se va a encargar de esa obra de separación. Y entonces encontramos, mis queridos hermanos, encontramos el último grupo de siervos
que Dios trae o que Dios planea traer para poder efectuar el asunto de la siega. ¿Cuál es la instrucción que Jesús da? Capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemadla, mas recoged el trigo en mi granero. Ahora, aquí se nos habla de una recogida. ¿Sabe? La tendencia general en una agricultura es que en el momento de la siega, dice que, o el orden natural diría, de que los segadores tendrían que ir a cosechar el trigo para recoger el grano. Pero aquí hay una diferencia que el Señor hace. Manda a sus siervos segadores para que recojan primero la cizaña. ¿Quiénes son los primeros en ser recogidos? No es el trigo, sino que primero es la cizaña. Y dirá usted: ¿pero por qué Dios quiere recoger primero la cizaña? Porque si hablamos de siega, ¿no debería de recoger el trigo finalmente? ¿Cosechar al menos el trigo en medio de la cizaña? ¿Para poder al menos salvar algo de la cosecha? No. En el orden de Dios no funciona así. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que la cizaña durante todo el periodo de oscuridad ha agobiado al trigo, ha inundado el campo de maleza, y eso ha permitido que el trigo no se desarrolle. Ha permitido que el trigo no tenga la suficiente fuerza y la suficiente capacidad para poder dar el fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la cizaña es arrancada, el trigo está débil. El trigo no tiene la capacidad en ese momento todavía para poder dar el fruto esperado. Entonces, ¿qué es lo que hace el divino maestro al enviar a los segadores? Les dice a los segadores: miren, recójanme primero la cizaña y destrúyanla. Así como la cizaña es destruida en un horno, destrúyanla. Métase en la mente del agricultor. El agricultor quiere sacar la cosecha, pero se da cuenta que su trigo no está en condiciones. Ha sido debilitado, ha sido destruido, obstruido por la cizaña. No se le ha permitido desarrollar y no se le ha permitido tener una cosecha efectiva, un fruto efectivo. Entonces viene y se ordena que se arranque la cizaña, porque la cizaña le ha quitado energía, le ha quitado sol y le ha quitado agua. Entonces que se arranque la cizaña, es decir, que se limpie el campo y que solamente se preserve el trigo para ser cosechado. Eso quiere decir de que después de que el agricultor celestial ha arrancado la cizaña, él pretende echarle un suplemento a ese trigo para que el trigo rejuvenezca y reviva de su condición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él arranca la cizaña, evidentemente el Señor da un suplemento a ese trigo para que pueda revivir y volver a la vida. Ahora, mis queridos, porque recordemos que mientras la iglesia esté en su estado militante, es decir, en cizaña y trigo a la vez, la iglesia no es considerada una iglesia viva, de acuerdo a los escritos de la hermana White. Es hasta que se arranca la cizaña que la iglesia es considerada una iglesia viva. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que Dios va a hacer? Porque ya estamos casi al final de todo esto. La iglesia de Dios hasta este mismo día está llena de cizaña y el trigo está entre ella. Es decir, hay trigo y hay cizaña. Ya hemos visto en el estudio anterior de que la cizaña es mucho más que el trigo.
Entre 20 tal vez hay uno que es trigo. Y entre 100 tal vez 5 con costo es trigo. Eso quiere decir que la cizaña es mayoría y que el trigo es totalmente minoría. Entonces el más afectado en todo esto, el amarillento, el debilitado, el casi ya agonizante y muerto, es el trigo. ¿Qué es lo que pretende hacer el agricultor celestial? Pretende derramar el suplemento que va a necesitar ese trigo para volver a la vida. ¿Cuál es ese suplemento? El poder del Espíritu Santo. Es decir, la lluvia temprana y tardía. Ese es el suplemento que necesita el trigo para que él pueda volver a la vida, sin tener la preocupación que la cizaña que está al par de él le absorba. Entonces, quiere decir de que ese suplemento solamente va a ser depositado o regado en la iglesia de Dios hasta que la cizaña haya sido arrancada. Ese suplemento pretende darle vida al trigo para que el trigo pueda producir frutos. Entonces quiere decir, mis queridos hermanos, que el poder del Espíritu Santo no va a ser derramado sobre la iglesia, es decir, sobre el campo, hasta que la cizaña no haya sido arrancada primero. Cuando la cizaña haya sido arrancada primero, entonces el poder del Espíritu Santo será derramado. ¿Y sabe qué va a pasar con el trigo? Es decir, con los justos. La misma parábola nos lo dice. Versos 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Hasta cuándo es que los justos, es decir, el trigo, va a resplandecer como el sol? Mis queridos, es hasta que haya sido quitado la cizaña, aquellos que hacen tropiezo e iniquidad dentro del reino de Dios en esta tierra, es decir, dentro de su pueblo. Hermanos, quiere decir esto, de que aunque usted y yo oremos con todo lo que podamos, porque Dios derrame el poder del Espíritu Santo, no hablo del derramamiento del Espíritu Santo en verdad, sino que hablo del poder del Espíritu Santo. Aunque usted y yo oremos por ello, no va a venir hasta que Dios no haya separado la cizaña y haya arrancado la cizaña dentro del campo, es decir, dentro de la iglesia, para que Él pueda derramar el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Señor va a hacer esta obra? ¿Cuál es el proceso? La misma parábola nos lo dice. La parábola dice en el versículo 41: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino todo lo que hace tropezar y los que hacen iniquidad. Obsérvese que los segadores aquí, de acuerdo a las Escrituras, son los ángeles. Ahora entiende por qué no les permitió a los siervos anteriores arrancar la cizaña. Porque los únicos que pueden distinguir entre quién es y quién no es son los ángeles. Son los únicos capacitados por Dios para poder ver el corazón del hombre y para poder determinar quién es en sí un trigo y quién es una cizaña. Pero me llama la atención que la Escritura nos dice de que para recoger la cizaña, para recoger estos malvados que hacen iniquidad dentro del pueblo de Dios, Dios va a enviar los ángeles. Ahora, esta venida de los ángeles no es la misma venida que se describe en Mateo capítulo 24 en el versículo 31, porque ahí hay otra venida que se describe. Dice en el versículo 31 del capítulo 24 de San Mateo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, obsérvese algo interesante. Aquí, como todos nosotros sabemos, esta venida de los ángeles, porque aquí son enviados también, dice que traen un propósito. Y no es recoger la cizaña, sino que el propósito que ellos traen es recoger el trigo, es decir, recoger a los justos de entre la tierra.
Entonces la pregunta es, si el trigo es recogido después, porque así dice la parábola, recoger primero la cizaña y luego recoger el trigo y echarlo en mi granero, evidentemente los últimos en ser recogidos para salvación es el trigo. Y todos sabemos que el trigo es recogido en el momento del segundo advenimiento de Cristo, es decir, es llevado hacia el cielo. Pero la pregunta es, ¿en qué momento el Señor Jesús ordenó a los ángeles para que recogieran la cizaña? Porque evidentemente ellos son los primeros en ser recogidos. Es decir, la cizaña es la primera en ser recogido. Y otra pregunta que nos formularíamos es la siguiente: ¿cuándo es que se recoge la cizaña? ¿Antes de la venida de Cristo? ¿Antes del fuerte pregón? ¿Antes de la ley dominical? ¿O en la segunda venida de Cristo? Evidentemente en la segunda venida de Cristo no es, porque ahí se va a recoger el trigo, de acuerdo a Mateo 24:31. Y como la cizaña es recogida primero, evidentemente antes de que recojan a los justos en la segunda venida de Cristo, tuvieron que haber recogido la cizaña. ¿Y cuál es el propósito de Dios para recoger la cizaña? Recordemos que la iglesia tiene dos fases, dos etapas. Una fase es la etapa militante, la otra etapa es la etapa triunfante. La etapa triunfante es la que Dios va a usar para dar el fuerte pregón a la tierra, al mundo. La etapa triunfante es el instrumento o es el tiempo en que Dios va a usar a la iglesia para poder revelar su gloria a todas las naciones, porque ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado sobre el dragón, sobre la bestia y el falso profeta. Es decir, por eso se le llama triunfante. Quiere decir entonces, si el hermano Juan nos está diciendo que ahora mismo la iglesia es la iglesia militante porque tiene trigo y cizaña, indica que en el periodo de la etapa triunfante ya no hay cizaña. Quiere decir que la cizaña ha sido ¿qué? Ha sido recogida. ¿Y quiénes son los que recogen la cizaña? De acuerdo a las escrituras, los ángeles. No el hombre, los ángeles. Entonces aquí se abre una puerta. Quiere decir que Dios enviará a sus ángeles para recoger la cizaña dentro del pueblo adventista del séptimo día antes del fuerte pregón. Dice Testimonios para los Ministros, página 52. Ponga atención a lo que dice. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y Él la restaurará, refinará, ennoblecerá y elevará, para que subsista firmemente en medio de las influencias corruptoras de este mundo. Dice que el Señor hará 4 cosas con la iglesia. Dice que el Señor va a restaurarla, el Señor va a refinarla, el Señor va a ennoblecerla y el Señor la va a elevar como cabeza de todos los montes. ¿Y para qué van a hacer esas 4 cosas? Para que subsista en medio de las influencias corruptoras de este mundo. No para llevársela al cielo solamente, sino para que subsista las influencias corruptoras de este mundo. Estas 4 cosas Jesús no las va a hacer en la segunda venida de Cristo sobre su iglesia. Porque en la segunda venida de Cristo, Jesús no pretende dejar a su iglesia en este mundo, en medio de las influencias corruptoras de este mundo. En realidad el mundo va a ser destruido. Si dice que el Señor va a hacer estas 4 cosas para que la iglesia pueda subsistir firmemente en medio de las influencias corruptoras de este mundo, evidentemente Él va a hacer estas 4 cosas en algún tiempo antes que se acabe el tiempo de gracia, donde el mundo puede influenciarla y puede intentar corromperla. Es decir, en algún tiempo antes, para que ella pueda hacer frente a esas influencias y pueda hacer frente firmemente y subsistir a esas influencias corruptoras del mundo que van a intentar destruirla. Es decir, la iglesia va a ser
restaurada, refinada, ennoblecida y elevada antes del fuerte pregón, antes de la última fase de corrupción que se va a levantar en esta tierra a través del falso profeta y la bestia intentando destruir a la iglesia de Dios. Estas 4 cosas, mis queridos hermanos, es lo que Dios va a hacer. ¿Y sabe cómo inicia? Inicia arrancando la maleza dentro del pueblo de Dios. Hasta aquí es muy probable que usted haya pensado que la iglesia que va a entrar al fuerte pregón es una iglesia cuitada, es una iglesia pagana, es una iglesia totalmente inclinada al mal. Pero eso no es posible. Dios pretende entrar al periodo del fuerte pregón a una iglesia restaurada, a una iglesia refinada y a una iglesia ennoblecida con el carácter de Cristo y una iglesia elevada, es decir, que es cabeza y no cola. Eso es lo que Dios pretende entrar en el último gran conflicto. Porque es la única manera para que la iglesia pueda hacerle frente a esas influencias corruptoras que se van a levantar en la hora 11ª. Entonces, mis queridos hermanos, para que esto pueda ser posible, la iglesia en su estado triunfante, Dios solamente lo puede hacer posible sacando de entre su medio a aquellos que han servido de tropiezo dentro del pueblo de Dios. Y evidentemente, si la iglesia va a ser revestida con ese gran poder, porque el poder del Espíritu Santo se va a derramar en ella, es decir, para con ella, evidentemente la cizaña no va a estar entre su medio. ¿Qué agricultor tiraría suplemento en el campo donde está el trigo, sabiendo que tiene más cizaña que trigo en ese campo? Y sabiendo que el suplemento, en lugar de ser beneficioso para el trigo, va a beneficiar a la cizaña. Y en lugar de que el trigo crezca, va a darle más vida a la cizaña para que termine ahogando el trigo. Mis queridos hermanos, en el orden de la agricultura, ningún agricultor haría semejante cosa, sino que antes de tirarle suplemento, lo primero que haría sería ralearla, es decir, sacar toda la maleza y dejar el puro trigo, y entonces sí, tirar suplemento, porque entonces el suplemento servirá solamente para el trigo. Algunos esperan el derramamiento del poder del Espíritu Santo en esta condición que como iglesia estamos. Eso sería como darle una ametralladora a un niño que no sabe cómo usar ese instrumento de guerra. Es decir, imagínense usted que Juan, el amado, allá, en uno de los discípulos de Cristo, hubiese tenido el poder del Espíritu Santo. Y cuando pasaron allá cerca de los samaritanos, Juan le dijo a Jesús: Señor, manda, así como Elías, que descienda fuego del cielo para que los calcine a todos. Y Jesús le dijo: tú no sabes de qué espíritu eres, yo no he venido a destruir sino a salvar. Imagínense usted si Juan hubiese tenido el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que le hubiese preguntado a Jesús? No. Él mismo hubiese hecho descender fuego del cielo sobre ese pueblo samaritano y lo hubiese calcinado. Hermanos queridos, Dios solamente le dará el poder del Espíritu Santo a aquellas personas que hayan sido restauradas, refinadas, ennoblecidas y elevadas a la imagen y al carácter del Creador. Y solamente hasta entonces serán revestidos del sol de justicia. Y entonces, dice la parábola, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto quiere decir de que el momento cuando los justos son revestidos de la luz, de la justicia de Cristo y del Evangelio en toda su gloria en este mundo, el reino de Dios, entonces claramente podrá ser como testimonio a todas las naciones. Un reino glorioso y de paz establecido en esta tierra. Por testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Amados hermanos, ¿cuándo vendrán estos ángeles? Obsérvese que en el pasado Dios, en algunas ocasiones,
ha usado instrumentos humanos para poder ejecutar sus juicios. Pero en esta ocasión, el Señor no pretende usar instrumentos humanos. La Escritura nos dice que lo que Él va a usar son ángeles. Y da una razón. Es porque los ángeles sí pueden diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Los humanos no. Quiere decir que literalmente los ángeles, así como el ángel que bajó allá en el tiempo de los egipcios, para identificar a aquellos que tenían la marca y a aquellos que no tenían la marca, un ángel de Dios pasó por medianoche y destruyó a todos aquellos que no tenían la marca o la señal del pacto, la señal de protección. De la misma manera como en el pasado ha ocurrido y la obra que los ángeles han realizado, de la misma forma Dios está diciendo que enviará a sus ángeles, ojo, antes del fuerte pregón, ya hemos visto por qué, para arrancar la cizaña de entre su pueblo. ¿Cómo será este aspecto? ¿Cómo será esta obra? ¿Qué repercusiones tendrá dentro del pueblo adventista la obra que los ángeles van a hacer en esta tierra? ¿Cómo hará Dios esta intervención dentro de este campo? ¿Cómo es que Dios va a efectuar esta obra? ¿Será posible que podrá ocurrir? No se lo pierda el próximo estudio, porque el próximo estudio vamos a ver esta obra del juicio de los vivos, porque así es como arranca el juicio de los vivos, purificando la iglesia, el santuario de la tierra. Vamos a ver en el próximo estudio, a la luz de los profetas, es decir, de las profecías de los profetas, cómo es que Dios va a intervenir la iglesia aquí en la tierra. Hermanos queridos, no pensemos que nosotros, los vivos actuales del pueblo de Dios, nos vamos a librar del juicio que se está desarrollando en el cielo. Y no pensemos que Dios pasará por alto a la iglesia, o que la iglesia perdurará y seguirá estando en esta condición hasta la venida del Señor Jesucristo. No lo pensemos, porque no será. Estamos en el periodo militante, y más bien diría, estamos en la última fase del periodo militante de la iglesia adventista. Y estamos al borde de la transición del periodo militante al periodo de la iglesia triunfante. Para poder entender el punto medio de la transición, para poder entender el suceso, el evento que va a ocurrir, por cuánto tiempo va a ocurrir, quién lo va a ejecutar, en qué consiste la intervención que Dios va a hacer. ¿Sabe usted que los ángeles y el Señor Jesús visitarán el planeta Tierra y que los profetas lo han hablado? No solamente los bíblicos, sino la misma profeta de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quiere saberlo cómo? ¿Quiere entender qué es lo que va a ocurrir y qué es el propósito de esa visita que el Señor planea hacer? No se pierda el próximo estudio, porque vamos a tratar esa visita que va a durar media hora profética. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para poder, hermanos queridos, ser contados entre los justos y el trigo que va a resplandecer. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Querido Dios, santo y alabado Señor sea su nombre. Pedimos su bendición, rogamos su Santo Espíritu, guía a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que van a escuchar o ver este video. Les suplicamos que su Santo Espíritu pueda obrar en el corazón de cada uno de aquellos sinceros. Ayúdanos a nosotros para prepararnos, ayúdanos a alistarnos y a preparar nuestras vidas para enfrentar los eventos que se aproximan. Quédese, oh Dios, con nosotros y acompáñenos. Le rogamos el perdón de nuestros pecados y le suplicamos por misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.